Ya son las 9:01, tiempo del centro de México, este lunes 14 de octubre. Vamos con la sección Con Todo. Justamente les presentaremos cómo la presidenta Claudia Sheinbaum retomó este tren de México-Querétaro, pero en segundo lugar vamos justamente a recordar por qué el gobierno de Peña Nieto lo canceló en medio del caso de corrupción de la Casa Blanca. Tercero, hablamos con una investigadora de IMCO, Natalia Campos, justamente especializada en administración pública, y nos dijo los riesgos que implican en todo megaproyecto, riesgos de corrupción. Y finalmente también retomamos el caso del tren México-Toluca, ahora insurgente, que también atravesó por bastantes irregularidades. Vamos a una pausa y arrancamos. Pues vamos con todo en este tema de cómo encarrilaron el tren México-Querétaro 10 años después de la corrupción que lo canceló. Fue en una zona industrial, es decir, en el Bajío, donde la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer dio inicio a estos trabajos preliminares para que sea la Sedena la que construya el tren México-Querétaro, que es parte de todo el Plan Nacional de Infraestructura en México. Fue en noviembre de 2014, casi hace 10 años, una década, cuando el gobierno priista de Enrique Peña Nieto canceló la licitación otorgada a todo un consorcio de China Railway Construction Company, CRCCC, para construir ese tren de alta velocidad. El secretario de Hacienda de ese entonces, ustedes lo recordarán, Luis Videgaray, argumentó que esta cancelación era por un necesario recorte al gasto público por la caída de precios del petróleo internacional. Sin embargo, la revocación se anunció justamente un día antes de la publicación de la investigación periodística La Casa Blanca, la cual reveló que la actriz y entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa mansión al grupo IGA, sí, ese contratista del gobierno peñista con participación en la firma Tella, socia a su vez del referido consorcio chino, un conflicto de interés. La cancelación, derivada de este caso de corrupción, costó a México, escuchen esto, 16 millones de dólares que se tuvo que dar al consorcio estatal China por la cancelación. Esto de acuerdo con el diario South China Morning Post. La Casa Blanca, para hacer una comparación de estos 16 millones de dólares perdidos del erario, la Casa Blanca en Lomas de Chapultepec estaba valuada entonces en 7 millones de dólares. En este evento de ayer estuvo, por cierto, Raquel Buenrostro, quien va a ser la zarina contra la corrupción. Actualmente es la secretaria de Función Pública, pero esta secretaría se va a convertir en precisamente la Secretaría Anticorrupción. Además de ella, estaban elementos de la Sedena. Y es que esta vez, a diferencia de la época peñista, sexenio recordado por sus altos índices de corrupción, la obra la ejecutará la Dirección Técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional, utilizando recursos humanos, técnicos y materiales del famoso Cuerpo de Ingenieros de la Sedena, contratando también mano de obra civil, rentando maquinaria y equipos necesarios, adquiriendo materiales en la región, además de gestionar fletes y acarreos requeridos. Todo eso lo detalló durante el evento de ayer el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Vallejo Suárez. Así lo dijo el día de ayer. Se tiene contemplado un tiempo de construcción de 36 meses, al menos 36 meses a partir de marzo próximo, considerando 5 meses previos que arrancan pues ya, para el desarrollo de estudios topográficos, geotécnicos, geofísicos, de mecánica de suelos, hidrológicos, hidráulicos. La conclusión de los trabajos y las pruebas operacionales del tren serán aproximadamente en el primer trimestre del año 2024. Bien, justamente les decíamos que hablamos con Natalia Campos, ella es coordinadora de Administración Pública de IMCO, y dijo que los megaproyectos tienen un alto riesgo de corrupción por su complejidad técnica y procesos contractuales, en general todos los megaproyectos. Pero en el caso del tren México-Querétaro, particularmente, que va a ser construido por la Sedena, como ayer se detalló por la presidenta, se añadiría el riesgo de la opacidad en la adquisición de contratos con empresas proveedoras que suele contratar, y es que justamente la Sedena en otras obras que ha realizado suele subcontratar a proveedores, y ahí es donde podría venir la opacidad de los contratos. Así lo dijo. Bueno, creo que es importante precisar que los contratos de obra pública en México y en muchos países del mundo, por no decir que en todos, implican un riesgo importante por varias razones. La primera razón es que son contratos con una complejidad técnica alta en términos de lo que va a ser la obra, los materiales, los proveedores que son muy acotados, son empresas muy específicas.
La relación con los proveedores, con las empresas que se contratan para realizar la obra pública también suele ser compleja, porque sucede un fenómeno que es el siguiente. En muchos casos, estas empresas, como mencionaba, son muy especializadas, tienen que ser de un tipo muy específico y lo que llega a suceder es que se establece una relación, digamos, asimétrica en el que estas empresas suelen tener ciertas ventajas sobre el Estado, porque ya una vez que avanzó la obra, cancelar la obra y cambiar de proveedor suele implicar costos muy altos para quien contrata, para las instituciones contratantes. Y entonces ahí tenemos un reto importante también. Luego, el contrato de obra pública, por sus características, suele implicar un tiempo prolongado de ejecución y esto hace necesario un seguimiento constante, por eso está la figura de testigos sociales, que es muy común o es exigida muchas veces en este tipo de contratos, para que se revise cómo va avanzando la obra. Entonces, en comparación con otros contratos, implica un seguimiento postcontractual muy importante, pero durante el proceso de ejecución también. Y es lo que hemos visto, suelen ser obras que se establecen para un periodo, pero duran el doble, se establece un costo y es mucho más. Por ejemplo, el Tren Maya, que ya me parece que va en 3.2 veces el costo inicialmente planteado. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que por su complejidad técnica, los contratos de obra pública suelen tener riesgos de corrupción altos o suelen ser proclives a riesgos de corrupción. En específico también lo que tenemos es que si se añade un componente de opacidad, y en este caso este componente puede estar dado por la participación de la Sedena, que fue lo que mencionó o lo que se mencionó en sí, lo que menciona la presidenta en el banderazo de esta hora, pues eso hace las cosas un poco más riesgosas, podríamos decirlo. Bueno, aquí el fenómeno que vemos es el siguiente. Se estableció que el conjunto de ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena van a ser quienes construyan este tren y lo que sucede es que se dice que va a ser con sus recursos propios de la Sedena, con recursos propios y otros recursos. Los recursos propios pues son limitados porque la Sedena no es una constructora, tiene un carácter originario distinto, es para la seguridad nacional y entonces el fenómeno que sucede es de subcontratación. Lo que sabemos es que para cumplir con estas obras, las que se han realizado y las que se van a realizar, la Sedena subcontrata proveedores, subcontrata otras empresas. Dado que estas contrataciones están en el marco de un convenio de colaboración, no siempre podemos tener acceso a esos contratos o no podemos saber si un contrato en específico está en el marco de un contrato de obra pública de la Sedena. Es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la obligación de publicar sus procedimientos en Compranet, pero no podríamos saber específicamente si esos procesos hacen parte, por ejemplo, de la construcción del aeropuerto, a menos que lo diga en la descripción del contrato, lo cual no pasa generalmente. Eh, y entonces esta parte de subcontratación, digamos, está más opaca, no la podemos ligar específicamente a la obra. También estos convenios de colaboración, se anunció que en este caso del Tren México-Querétaro es un convenio marco entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la Sedena, pues no necesariamente los conocemos. Sabemos que se publican algunos en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero estos convenios no están bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni la Ley de Obra Pública. Entonces tienen un carácter diferente de publicación, tienen otra lógica, no es como un contrato normal que esperaríamos ver en Compranet, y aunque algunos se publican en la PNT, en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues no tenemos el mismo acceso que podríamos tener si fuera un contrato normal, por ejemplo, entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y una empresa. Aquí es un convenio de colaboración entre instituciones públicas, entre la Secretaría y la Sedena, que tiene una lógica distinta. Bueno, ella es Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y ella nos planteó que considerando la subcontratación de proveedores, este grado de opacidad es un incentivo perverso a que las contrataciones se hagan por adjudicación directa, por lo que nos comentó, y eso planteó obstaculiza la competitividad para obtener un correcto precio-calidad. Desde diciembre del 2023, este instituto, el IMCO, publicó un análisis sobre la participación de la Sedena en obra pública. Ahí identificó que los principales riesgos asociados son la opacidad en el uso de los recursos
presupuestales, la falta de transparencia en sus convenios de colaboración, las irregularidades en el ejercicio del gasto, la reserva de información por razones de seguridad nacional y la falta de información referente a la subcontratación para construir. Bueno, aunque no es reciente que la Sedena trabaje en obra pública, la magnitud de su participación sí es inédita. Nada más para tener un dato. Una solicitud de información que realizó el IMCO confirmó, en ella la Sedena confirmó que entre 2019 y 2023 el número de obras en las que participó la Secretaría era de 2.823, cuando entre el 2006 y el 2018 la institución trabajó en la construcción de 851 obras civiles y militares. Entre estas obras en las que en los últimos años ha participado la Sedena están, por ejemplo, no nada más construcciones militares, como por ejemplo hospitales militares regionales, cuarteles generales o unidades habitacionales militares, sino también obras civiles. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de 315 sucursales del Banco del Bienestar, 22 obras relacionadas con el Tren Maya, pero también, pues, el caso de el AIFA. En febrero pasado, regresando ahora sí específicamente a la construcción de este tren México-Querétaro, donde también la Sedena participará, desde febrero pasado, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, informó que 2 empresas estaban interesadas en la concesión para la construcción de la ruta México-Querétaro. Estamos hablando de Kansas City y Grupo México, empresas beneficiadas durante la privatización de ferrocarriles con el expresidente Ernesto Zedillo. Y tú, yo te doy aquí pie para que nos hables de este otro antecedente que está detrás del tren México-Querétaro y que tiene que ver con este fallido Mover a México. Pues sí, es justamente mover a México. No sé si se acuerdan que era la frase del gobierno de Peña Nieto en torno a su política de infraestructura. Finalmente no solo fue el tren México-Querétaro el que se tuvo que cancelar por corrupción, también hubo otros casos, incluyendo el NAICM, pero recordemos lo que aconteció hace 10 años. En el año 2013 fue cuando las firmas chinas ganaron la licitación para construir el tren México-Querétaro de alta velocidad, junto con compañías mexicanas. Era todo un consorcio. Entre estas compañías mexicanas estaba Grupo Tella, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el de Grupo IGA, el de la Casa Blanca, y también otro grupo relacionado con Salinas de Gortari. Ahorita voy para allá. Todo esto lo reveló un reportaje que pues fue publicado, hay que decirlo, entre Aristegui Noticias, Proceso y Sin embargo MX. Bien, para contextualizar justamente el conflicto de interés, es decir, cómo Grupo IGA se vio beneficiado durante el gobierno de Peña Nieto y ya posteriormente pues le dio una casa. De 2013 a 2015, es decir, durante el sexenio peñista, Grupo IGA obtuvo más de 1.6 mil millones de pesos de contratos de este gobierno, así lo informó en su momento la unidad de datos de Sin embargo. Esta red de corrupción no solo es entre Peña y Grupo IGA, también toca a Salinas de Gortari, el mentor político de Peña Nieto. Este megaproyecto Tren México-Querétaro se otorgó al consorcio conformado por empresas chinas, entre ellas Prodemex, pero también Grupo GIA. Grupo GIA, al igual que Constructora Tella, está relacionada con triada Peña, Grupo IGA, Salinas de Gortari. Tella es del contratista Hinojosa Cantú, el de la Casa Blanca, pero GIA es propiedad de Hipólito Gerard, hermano de Ana Paula Gerard, esposa del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Además, otro tema de este tren México-Querétaro finalmente cancelado, pero cuando se estaba construyendo, su costo ascendió de 43.580 millones de pesos, que se anunció al inicio del sexenio peñista, a 58.951 millones de pesos, 26% de sobrecosto. Justamente le preguntamos a la investigadora de IMCO cuáles son los factores para que una mega obra llegue a un sobrecosto. Nos planteó que por un lado hay cosas naturales, como el hecho de que aumenten los precios de materiales, pero la otra está la mala planeación. Así nos los explico. Como mencionaba, las especificaciones técnicas que inicialmente se establecen pueden cambiar en el curso de la obra, porque cambian las condiciones, por ejemplo, de los precios de los materiales, podría ser de los precios de los servicios,
porque se encuentra en condiciones muy específicas del suelo, por ejemplo, que no se habían contemplado antes y que generan costos adicionales en estos escenarios. Entonces, pueden ser diversas razones que corresponden a una falta de consideración de estos factores, no porque se haga mal la planeación necesariamente, sino porque, como decía, suelen ser trabajos complejos. Pero también puede pasar que sea una planeación deficiente o que no se hayan incluido todas las variables que se necesitaban. Pueden suceder las dos cosas. Una que es natural de la obra pública, que suelen tener sobrecostos, y la otra que no se estableciera una planeación suficiente para considerar todas las variables que a futuro y en el curso de la construcción de la obra pudieran afectar el precio final. Eso también puede pasar. O lo que sucede que puede ser, digamos, malas prácticas de los proveedores de las empresas, es que empiecen a exigir adendas, justamente, empiecen a exigir modificaciones en los contratos, porque según el criterio de la empresa está siendo más caro. Entonces también puede surgir de la necesidad de las empresas constructoras que por alguna razón digan, oye, institución que me contrató, necesito más dinero por X o Y razón. Bueno, Duli, para recordar qué pasó hace casi 10 años, también cuando se anunció la cancelación de este proyecto, bueno, ya les comentábamos, pero tengan presente que se anuncia la cancelación un día antes de esta publicación de la investigación periodística que reveló que la entonces esposa del expresidente Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa casa en Lomas de Chapultepec al grupo IGA, el contratista del gobierno con participación en este proyecto. Al anunciar la revocación del proyecto, el entonces secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, dijo en 2014 que en razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la convocatoria para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. Es la decisión del presidente y el punto principal es más transparencia y que no haya dudas sobre ese proyecto. Eso es lo que se planteó en 2014. Ruiz Esparza, quien ya falleció, formó parte de esta red de corrupción de Peña Nieto desde su gobierno en el Estado de México y también coparticipó en el caso de corrupción de OHL México. La actriz Angélica Rivera, por su parte, dijo en un video que sus 25 años trabajando como actriz de telenovelas en Televisa fueron los que le sirvieron para formar un patrimonio y que si por ello contaba con capacidad económica para comprar esta casa valuada en su momento en $7 millones, es decir, unos 80 millones de pesos. El entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, cercano a Peña Nieto, también absolvió al presidente del presunto conflicto de interés por la compra de la Casa Blanca. Esto, pues, para recordar el contexto en el que se anuncia la cancelación de este tren México-Querétaro. Sí, fue hace una década, pero estaba recordando justamente cuando Virgilio Andrade, que sí hay que enfatizar, era muy cercano a Peña Nieto, pero en su calidad de secretario de la Función Pública, pues absolvió de presunto conflicto de interés a Peña Nieto. También lo hizo a la propia actriz, y entonces bajo la figura que ya no existe, primera dama, Angélica Rivera, y también al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, porque pues él también actualmente está refugiado en la academia en Estados Unidos, pero él también tenía señalamientos de corrupción bastante importantes y también tenía sus casas en Malinalco y en otra parte del Estado de México, también de este contratista Grupo IGA, y al final pues el amigo Virgilio Andrade les dijo que eran totalmente inocentes. Bien, vamos a regresar pues a el México Querétaro, que promete la denominada 4T, que decide retomar. Primero ocurrió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue en el año de 2020, particularmente octubre de 2020, hace 4 años, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador revivió el plan del tren México-Querétaro. En alianza con el sector privado, se tenía prevista una inversión por 51,300 millones de pesos para iniciar su construcción en junio de 2021. Eso estaba estipulado, pero luego se atravesó la pandemia y finalmente lo tiene que retomar el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Este tren México-Querétaro tendrá capacidad para 459 pasajeros. Enfatizar que este tren va a ser de carga y pasajeros. Tiene un estimado que va a beneficiar al menos a más de 30,000 personas que todos los días viajarían entre estas ciudades del centro y Bajío. Este recorrido sería de 1 hora y 40 minutos para conectar entre la Ciudad de México con el Estado de México, pasando por Hidalgo y luego Querétaro. Querétaro es una ciudad puente entre el norte y sur del país. En total son más de 200 kilómetros, aprovechando ya el derecho de vía existente. Esto también es muy importante por el tema de pues que México está plagado de ejidos y luego hay temas pues justamente de pelea de tierras, oposición en torno a ello. Bueno, este derecho de vía ya está existente. Las obras generarán 400,000 empleos directos. Va a haber 3 estaciones, Mon. Buenavista, que sale de la Ciudad de México y que también ya es existente, y desde la época de los ferrocarriles del Porfiriato ya existía esta estación en Buenavista. Por ahí leí que allí llegaba el pulque que venía de Hidalgo. Esa es una estación. Luego San Juan del Río, un municipio bastante conocido de Querétaro, y la tercera es Querétaro de esta entidad. Pero también se va a contar con paraderos en poblaciones intermedias para conectar municipios que actualmente están o muy aislados o para llegar se hacen más de 2 horas las personas. Por ejemplo, te estoy hablando de Tula, de Cuautitlán Izcalli, de Cuautitlán, Huehuetoca. Conozco personas que trabajan en la Ciudad de México pero tienen su casa en Huehuetoca, se avientan pues 2 horas. También Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Coyotepec y Colón. Todas estas estaciones van a ser como tal paraderos para locatarios de estas zonas. Ahora, Mon, la obra planea estar lista en 2029. Tú le preguntabas a la investigadora de IMCO, Natalia Campos, si el hecho de que concluya en la fecha estipulada ya automáticamente se puede decir que entonces no hubo corrupción. Esto fue lo que contestó. Claro, bueno, al final es lo que se espera de un proyecto de obra pública, ver el entregable terminado en tiempo y forma con las características necesarias para que cumpla su función económica, es decir, que sea rentable, que ya sabemos que los trenes de pasajero difícilmente lo son, y su función social, su función de fomentar el turismo, la inversión, el empleo, lo que se establezca como objetivo. Ahora, no necesariamente que se cumpla en forma y en tiempo la obra significa que estuvo libre de corrupción. Es una bandera verde, por así decirlo, es decir, lo contrario, si la obra no se está ejecutando, es una bandera roja para saber que puede haber irregularidades, pero también lo que tenemos que revisar es la ejecución del gasto, que eso pues entra en el campo de las obligaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que además hace revisiones de una muestra, ya lo sabemos, pero lo que esperamos es que la auditoría fiscalice las obras más grandes porque suelen ser justamente las que tienen mayor riesgo. Y ahí el trabajo de esta institución, de la entidad fiscalizadora, es ver si el ejercicio del gasto se apegó a las normas constitucionales y a la normatividad vigente, ¿no? Con eficacia, eficiencia, legalidad, transparencia y todo esto que revisa la auditoría en justamente sus informes de auditoría de inversiones físicas. Creo que es muy importante fomentar la inversión física. Creo que es importante cuando estos proyectos están en una visión macro de promover la innovación, de promover mejor infraestructura en el país, y desde ahí creo que hay que celebrar estas iniciativas que han surgido en varios países de América Latina, además de fomentar o de recuperar rutas de ferrocarriles, rutas de trenes. Y creo que más allá de si están bien o mal estos proyectos, lo importante es que tengan una planeación adecuada, estudios de impacto ambiental, por ejemplo, suficientes, y que el impacto social al final valga la pena. Creo que como los recursos estatales son escasos, se necesita o es obligatorio que las instituciones hagan esta evaluación de costo-beneficio y que en esa evaluación de costo-beneficio siempre sea lo mejor para la ciudadanía, que al final pues es el dinero de todos, los impuestos de todos. Bueno, Dul, y la Semarnat ya otorgó el primer permiso para las obras preliminares sobre vías existentes, pero la secretaria Alicia Bárcena enfatizó que les interesa que se proteja el Parque Nacional de Tula, el Santuario del Agua de la Presa de Huapango y el Santuario del Agua de la Laguna de Zumpango. En el arranque de las obras preliminares, también la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó
pues la importancia o el voto de confianza que están depositando en los trabajos de la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de este tren. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana. Y hoy estamos aquí, pues, para anunciar el tan anhelado Tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río. ¿Quién lo va a construir? Bueno, lo va a construir el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera, ayudan. Les quiero confesar que el presidente López Obrador nos dio autorización para que hace 2 meses empezáramos a trabajar en este proyecto. Entonces, gracias a eso ya tenemos por dónde va a pasar el tren, qué es lo que se requiere hacer. Van a ser vías adicionales al tren de carga, es decir, va a pasar el tren de carga y además se van a construir vías especiales para el tren de pasajeros, en un derecho de vía especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto, los ingenieros militares construyen el tren, la Secretaría de Medio Ambiente, que es el convenio que acabamos de firmar, pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente, reconociendo los impactos ambientales y mitigándolos. El gobierno del estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. ¿Cuándo va a estar listo? Pues lleva su tiempo, que en 3 años esté listo el tren México-Querétaro. ¿Cómo le vamos a hacer? A partir de hoy inician ya formalmente todos los estudios. Los estudios se van a hacer de aquí al mes de abril. Van a ustedes ver a ingenieros que están tomando medidas, helicópteros que van a utilizar una tecnología especial que se llama LIDAR para hacer levantamientos. Y a partir del mes de abril inicia ya la construcción. Va a salir de Buenavista, pasa por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro. El mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el arranque de operaciones de este tren México-Querétaro, y también queremos recordar que no es la única obra que ya había iniciado y fue posteriormente cancelada, pues entre acusaciones por corrupción. El otro ejemplo, Dul, es el del tren México-Toluca. Ese proyecto fue cancelado y posteriormente lo retomó el gobierno del expresidente López Obrador. Fue anunciado para conectar el Estado de México con la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro. Arrancó operaciones el 7 de julio del 2014 con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. En ese momento, el gobernador del Estado de México era Erubiel Ávila. Bueno, durante los años que inició su construcción, acumuló observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la mala calidad de la obra y el mal uso del dinero que se estaba destinando. Ya fue en julio de este año cuando la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum tuvo su primera reunión para revisar los avances de esta obra. Para que tengan también ahí el contexto completo, Dul, de todo lo que se invirtió en este otro tren, en el tren México-Toluca. Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fueron publicados Sin Embargo en julio de este año en un reportaje de la periodista Daniela Barragán, muestran, por ejemplo, que el monto total de inversión en esta obra iba hasta ese momento en 122.982.712.000 pesos, cuando el costo inicial se estimó en 39.000 millones, por lo que el aumento en esta década
era del 215%. Por eso es que fue tan señalada esta construcción, Dul. Y en septiembre del 2023, el expresidente López Obrador encabezó la inauguración de las estaciones Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma de este tren interurbano México-Toluca, que ya se renombró como el Insurgente. Y fue también en septiembre, pero ya de este año, cuando se inauguraron 20 kilómetros más. Todavía faltan otras estaciones de 10 kilómetros para llegar a la terminal Observatorio, y se prevé que ya abran en diciembre de este año. Pero bueno, tú le diste el ejemplo de otra construcción, otro tren que se frenó, que inició también en 2014, se frenó y hace poco pues ya retomó operaciones. Bueno, el tren México-Querétaro apenas va arrancando. Sí, una pequeña probada de lo que pudieran tener la ciudadanía, ya no de tanto del Valle de México, sino ya en el Bajío, porque vimos bastantes imágenes de ciudadanos formados durante horas para subirse a este tren insurgente y pues tener esta experiencia, vivir la experiencia de viajar en un tren de pasajeros.